Muy buenos días a todos. Feliz inicio de semana. Mi nombre es Aida Sarmiento. Soy la coordinadora de comunicaciones del Autorregulador Nacional de Evaluadores. Les quiero dar una cordial bienvenida a nuestro webinar en alianza con Fede Lonjas denominado Resolución IGAC 1137 de 2024. Antes de dar inicio, les quiero contar que en nuestro canal de YouTube ya podrán encontrar la grabación completa de nuestra convención del 12 y 13 de septiembre que se llevó a cabo en la ciudad de Cali. Entonces los invitamos a que pasen por allá y la vean. Nuestro webinar denominado Resolución IGAC 1137 de 2024 se va a llevar a cabo por el doctor Alexis Javier Carbono. Él es subdirector de avalúos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ingeniero catastral y geodesta, especialista en sistemas de información geográfica con estudios en geografía y teledetección. Funcionario del IGAC desde el 2005 con experiencia en la Coordinación General de Procesos de Formación, Actualización y Conservación Catastral en municipios de Córdoba y responsable de los estudios de zonas homogéneas, físicas y geoeconómicas en procesos de actualización. Doctor Alexis, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Le doy una cordial bienvenida. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos pues muy atentos a seguir socializando y resolviendo de pronto algunas dudas que se tengan con todo lo normativo que tiene que ver con la implementación del artículo 62 del Plan Nacional de Desarrollo. En este caso, con la resolución 1137 que expidió el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en busca de reglamentar la parte metodológica y el accionar de la elaboración de los avalúos por parte de la ANT para la adquisición de predios dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo. Contando entonces que en socializaciones anteriores hemos encontrado o hemos detectado alguna confusión en la aplicación precisamente de este artículo, del artículo 62, y que ya tengo aquí. Voy entonces a presentar, permítame. ¿Me confirma, por favor, si ya están Sí, señor. viendo pantalla? Perfecto, vamos a comenzar con la presentación. Bueno, en socializaciones anteriores hemos detectado de pronto la confusión de algunas personas que han generalizado la aplicación de esta metodología y de las acciones que define la resolución 1137 de 2024, creada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y lo que busca esta resolución básicamente es establecer los parámetros y metodologías para la elaboración de avalúos, tanto valores de referencia como avalúos comerciales, dentro del marco del artículo 62 de la Ley 2294, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Solamente aplica para el artículo 62, todo lo que plantea la resolución 1137 queda enmarcada dentro de ese artículo, que si lo revisamos, está enfocado a la adquisición de terrenos, de tierras, por compra voluntaria, o por oferta voluntaria, perdón, de los propietarios hacia la ANT. Este artículo pues establece una serie de pasos o un procedimiento para que la ANT, a quien está enfocado este artículo básicamente, pueda realizar la adquisición de estos predios para o dentro de la reforma rural. Entonces indica inicialmente, y es donde entra a participar el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que debería, dentro de los pasos a seguir, debería generar al interior de los núcleos de reforma
una valoración por metodología masiva, que en este caso se utilizó las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, de los valores de referencia al interior de la zona o en la zona rural de esos municipios declarados como núcleos de reforma. Pero no incluye toda la zona rural. Está enfocado está enfocado a suelos que tienen un destino o un aprovechamiento agropecuario. Se excluyen de estos suelos, pues aquellos que se han detectado como suelos suburbanos, suelos que ya tienen características o que el valor y por el destino económico no tienen una vocación ya, por decirlo así, para la explotación agropecuaria. Ya de pronto encontramos suelos que han cambiado en el uso, encontramos zonas industriales o que no están dentro de las áreas con explotación agropecuaria, y lo que busca entonces es encontrar valores de referencia en estos suelos con vocación agropecuaria para poder definir una base para confrontarlo con los avalúos puntuales que se encuentren posteriormente en el marco o en el proceso de la oferta voluntaria. Entonces, la intención es, con estas dos etapas, dos fases que nosotros consideramos que plantea la resolución, es, uno, definir valores de referencia, y dos, con los avalúos que hace la ANT, que solicita la elaboración, la ANT, encontrar esa diferencia que se puede definir como una expectativa o un mayor valor por el anuncio de la compra de estos terrenos. La idea es tener esa base, y es el trabajo que está adelantando el instituto con respecto a la determinación de esos valores. Entonces, ese es, digamos que, el contexto en cuanto al artículo 62, y ya podemos nosotros entrar a mirar cómo desarrollamos la resolución basado en ese contexto de lo que busca el Ministerio de Agricultura y la ANT para poder adquirir predios dentro del artículo 62 del Plan Nacional de Desarrollo. Pero lo primero en lo que nos basamos es poder definir los criterios y parámetros, así como las metodologías que nos permitan definir valores de referencia y avalúos puntuales, avalúos comerciales en los predios que se encuentran dentro de estos núcleos de reforma. Cabe recalcar que no es una metodología, no son criterios, no son parámetros para la elaboración de todos los avalúos. Los avalúos en Colombia pues siguen teniendo los mismos parámetros, no se está cambiando la norma general. Estamos solamente estableciendo estos parámetros para aquellos predios o aquellas zonas que están incluidas dentro de los núcleos de reforma agraria. Valoraciones que hagamos por fuera de estos núcleos pues no tendrían la cobertura de esta norma, tendrían que seguir el marco normativo para la definición de avalúos que se tiene en Colombia hasta la fecha. La intención entonces era establecer esos parámetros iniciales, y también aquellos parámetros que debemos tener en cuenta para la realización de los avalúos ya puntuales. Recordemos que son dos fases: uno, valores de referencia; dos, avalúos puntuales ya al interior de esas zonas. Entonces también se definen los parámetros básicos para elaborar los avalúos. Aquí también cabe recordar que como tiene un tratamiento especial, muchas veces nos han cuestionado o nos han planteado la inquietud en cuanto a la valoración de cultivos o de otros elementos y construcciones que estén al interior de estos predios, y pues lo que busca esta norma es encontrar
aunque eso lo hace la ANT y el Ministerio de Agricultura, es encontrar en las zonas en las que no se está explotando debidamente el suelo y encontrar o plantear una negociación con los dueños o los propietarios de los terrenos para poderlos adquirir dentro del marco de la reforma. La intención es no hacer un avalúo puntual con todas las con todo lo que incluye un avalúo comercial, sobre todo pensando en que lo que busca el gobierno es comprar terrenos, más no negocios. Por eso entonces, si bien podemos encontrar eventualmente algunos cultivos, la idea es que se avalúen los cultivos que se encuentran en el momento y poderlos tener en cuenta, así como las construcciones que encontremos, para poder hacer una negociación con los propietarios. Dentro de ese marco también entonces establecemos unos lineamientos para la elaboración de esos avalúos puntuales que de pronto tienen toda la base de la normativa vigente, pero con unas modificaciones en cuanto a lo que veníamos comentando, algunos criterios para evaluar cultivos y construcciones. Como ya definimos entonces las dos fases, unos valores de referencia y otras, la elaboración de avalúos puntuales, la ANT puede encontrar entonces o comparar esos valores y encontrar una diferencia, o pensaríamos que sería el incremento que genera el anuncio del proyecto, y la idea es descontar en valor del terreno esa diferencia que estamos encontrando. Todo esto lo hemos hecho en compañía o en conjunto con el Ministerio de Agricultura, con la ANT y con el grupo de regulación y habilitación del instituto, así como que el apoyo técnico en cuanto a la elaboración de avalúos de parte de la subdirección de avalúos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Básicamente la norma pues se divide en 3 capítulos que en el primero nos describen todos los aspectos generales que tiene la norma. Ya en el capítulo puntualizamos un poco los parámetros y metodologías y planteamos en el capítulo 3 los procedimientos y las otras disposiciones que tiene la norma. Cuanto a los aspectos generales, obviamente, como veníamos conversando, lo que se busca es determinar o definir los criterios, parámetros y metodologías que nos lleven a poder determinar los valores comerciales. No tiene, aquí en el caso no tomamos valores catastrales, obviamente, solamente valores de referencia basados en los valores comerciales que encontramos en las zonas, procesados a partir de esos, de los métodos que nos definen los valores comerciales en la zona. Como también veníamos comentando, el ámbito de la aplicación solamente está enfocado a los núcleos de reforma que están definidos por el Ministerio de Agricultura y que están encaminados a la aplicación del artículo 62. Recalco que no es tema de aplicación para otro tipo de avalúos, solamente para los que están enmarcados en el artículo 62. Tanto para los valores de referencia, que igual la metodología pues es la misma que utilizamos para, por ejemplo, actualización catastral. Lo único es que acá definimos de una manera un poco más detallada los valores comerciales y dejamos como tal ese procesamiento, el resultado de ese procesamiento de valores comerciales en la zona. No aplicamos un porcentaje de adopción como se hace en los procesos de actualización catastral, sino que nos quedamos con los valores de referencia en las zonas homogéneas geoeconómicas definidas.
Y para los avalos puntuales, pues también los criterios que definimos, que se encuentran solamente para los predios que estén al interior de estos núcleos de reforma, los cuales, pues, como también comentábamos, se excluyen aquellos predios que, pues, se encuentran dentro de un proceso de producción, digamos que ya aquellas zonas que tienen un desarrollo y pues están siendo explotados económicamente. Aquellos suelos de protección también son excluidos. Los suelos de protección no hacen parte del objetivo del Ministerio de Agricultura y de la ANT para adquisición, así como zonas suburbanas o zonas o corredores que tienen ya un desarrollo y un aprovechamiento no agropecuario. Entonces, se enfoca básicamente a aquellas zonas en donde encontramos predios que no están siendo aprovechados en su máxima capacidad, que no tienen ninguna influencia de pronto de desarrollos urbanísticos, no tenemos en cuenta, por ejemplo, parcelaciones eh, con, con objetivos de desarrollo de vivienda campestre y este tipo de desarrollos que encontramos generalmente en los corredores viales o muy cerca a las zonas urbanas. Entonces, básicamente, aunque no está explícito en la norma, lo que se busca o el objetivo son estos predios que están definidos en los núcleos de reforma agraria. Conocemos varias metodologías a las cuales pues vamos a utilizar básicamente el método de capitalización y el método comparativo del mercado para definir los valores de referencia basado en la zonificación que nos permite establecer las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas. Y se tiene en cuenta, pues, buscar con el método de capitalización con ejercicios que podemos hacer. Tenemos todo un trabajo con el Ministerio de Agricultura también para definir valores por explotación en cada uno de los municipios, valores que podemos calcular a partir de la producción agropecuaria y de la capacidad que tiene el suelo para producir. Esto es un insumo que tomamos de la Subdirección de Agrología, que nos establece áreas homogéneas de tierra con valores potenciales que nos puedes plantear, si lo analizamos desde ese punto de vista, qué suelos tienen mejor capacidad que otros para producir en términos agropecuarios. Obviamente también hacemos un análisis, ya les comento particularidades de la aplicación. Se busca, teniendo fuentes secundarias y hasta trabajos de campo, establecer transacciones encontradas en el municipio y ofertas para ser tenidas en cuenta en la definición del valor. La intención es elaborar un procesamiento estadístico y un análisis para definir los valores comerciales basados básicamente en estos dos métodos para definir el valor. Yo no diría que en promedio, pero sí un valor que podría ser predominante en la zona física para pues, definir así una zona geoeconómica en cada uno de los municipios. Las variables que tenemos en cuenta para poder definir esas zonas homogéneas físicas y hacer este procesamiento estadístico de datos que encontramos de valores, ya sea por un método comparativo o por capitalización, se basan en la clasificación de los suelos por su capacidad de uso, que lo tomamos de las áreas homogéneas de tierra, una caracterización que hace la Subdirección de Agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con un proceso en el que evalúa los elementos o las características del suelo y define una calificación, como para resumir, que va de 0 a 100, y cuanto mayor sea el valor de este puntaje, podríamos decir que estaría asociado con una mejor capacidad de producción
Entonces, con esta clasificación nosotros separamos o dividimos la zona rural en áreas que tienen diferentes capacidades de producción. A eso le analizamos también, a esas áreas le analizamos pues la disponibilidad de las aguas, qué influencia de vías tiene cada una de las zonas. Separamos también en cuanto a las condiciones de topografía y sobre todo clima para mirar qué producción puede obtenerse, qué producción óptima según la clasificación en el municipio puede obtener, y revisar el tipo de cultivo que estamos encontrando en cada una de estas zonas. En cuanto a la definición de valores para elementos que pues encontramos adicionales al suelo, como construcciones y eventuales, esto para valores comerciales, a valores puntuales, nos basamos en el método de reposición para construcciones, ¿cierto? En el que levantamos las unidades de construcción y estimamos el valor basado en el estado de conservación y la edad de la construcción por tipologías constructivas. Y también para cultivos se tiene en cuenta el estado fitosanitario, la cantidad de plantas que se encuentran en el momento de la inspección ocular. Entonces se tiene en cuenta, además del valor del terreno con los métodos que podemos utilizar, se tiene en cuenta también cómo hacer la determinación del valor de los elementos que encontramos en el predio una vez esté elaborando el avalúo del bien. Como también veníamos adelantándonos anteriormente, se definen los parámetros para la elaboración de zonas homogéneas físicas inicialmente, para luego determinar valores y convertir estas zonas. A veces se agrupan algunas zonas físicas, pero convertimos entonces o trazamos las zonas homogéneas geoeconómicas, estableciendo el valor unitario de terreno dentro de esas zonas homogéneas físicas. En ese sentido, y como son 70 municipios que estamos trabajando en este momento, partimos de una base y era no repetir el trabajo que hemos realizado. Si bien la metodología de elaboración de zonas homogéneas físicas es la misma, la idea era no repetir el trabajo en aquellos municipios donde se ha realizado en los últimos 5 años una actualización catastral, para tomar en ellos, de esos informes, de ese proceso de actualización, esas zonas homogéneas físicas, porque se consideran que son o que es información reciente y no tendríamos que volver en el evento que nos permitieran definir estas zonas con esa información, a menos que tuviéramos algún cambio drástico en estas zonas para poder hacer el levantamiento. Pero entonces, dentro de eso, muchos de los municipios están sin actualizar, entonces se ha venido realizando el trabajo a partir de la elaboración de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas. Donde no tenemos formación catastral, pues realizamos, no hemos tenido en estos momentos ningún municipio con esas características, pero se define que habría que hacer una caracterización para elaborar las zonas homogéneas físicas y poder realizar entonces la investigación económica y llegar a definir las zonas homogéneas geoeconómicas en cada uno de los municipios. Para hacer esa investigación económica, pues realizamos dos tipos de adquisición de información a través de métodos directos o métodos indirectos. En el caso de la elaboración de zonas homogéneas físicas, geoeconómicas, pues realizamos recorridos en cada uno de los municipios, buscando ofertas y confirmando transacciones que hemos consultado a través de métodos indirectos como el de la consulta en el Observatorio Inmobiliario Catastral que tiene el Instituto para encontrar las transacciones que se han realizado en los últimos años para poder encontrar
que existe una dinámica inmobiliaria y poder realizar, basados en el método de comparación del mercado, una estimación del valor predominante en la zona. Y se compara también con el modelamiento que realiza acá en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, hace el grupo de analítica de datos que procesa toda esta información adicional a la obtenida en terreno, la información que encontramos en todas las bases de datos consultadas, y puede establecer estos modelos que predicen o que pueden estimar el valor de los terrenos. Cuando no encontramos información, pues hacemos los ejercicios de capitalización de ingresos basados en esta información secundaria y con la información que nos otorga o que nos entrega la Subdirección de Agrología para poder estimar el valor de renta que predomina en la zona basado en los cultivos o la explotación que estemos encontrando en cada uno de los municipios. Ya eso definido en cuanto a la elaboración de los valores de referencia en cada uno de los municipios, una vez entregados, ya nosotros estamos en mesas de trabajo con la ANT para validar y determinar esos valores de referencia para ser publicados. Hoy teníamos una mesa de trabajo, pero por solicitud de la ANT lo aplazaron para el miércoles. En eso vamos a determinar y a definir los municipios, y ya más adelante les mostramos cuáles son los municipios de los núcleos en los que estamos trabajando en las dos fases que estamos cerrando con trabajo conjunto entre la ANT, el Ministerio de Agricultura y el Instituto con la Subdirección de Avalúos para establecer esas capas con valores de referencia en los núcleos de reforma. Posterior a eso entra el trabajo de elaborar los avalúos comerciales, los avalúos puntuales de cada uno de los predios que pueden entrar en negociación, ya con la oferta voluntaria. Repito, deben estar al interior de estos núcleos y para poder adelantar el proceso, se establece entonces esta serie de parámetros para la elaboración de los avalúos. Primero, que debe ser solicitado por por la ANT. Debe tener entonces una información bien definida en cuanto a la identificación del predio, los elementos que constituyen elementos adicionales dentro del predio para ser tenidos en cuenta y pues estar pendientes de toda esta información para poder realizar el avalúo de cada uno de estos predios. Un tema muy importante y que sí ha tenido hemos atendido el llamado de atención de muchos peritos, y es en cuanto al uso de métodos indirectos. Y pronto aquí se tiene alguna confusión en cuanto al método indirecto aplicado para identificación predial, como los métodos indirectos para definir valores o aplicar en el ejercicio evaluatorio. En ese sentido, la identificación del predio podrá utilizar dos tipos de métodos. Levantamiento directo, que es aquel que pues realiza un topógrafo con elementos de medición en terreno, que implica pues hacer un levantamiento vértice a vértice de los linderos del predio. Claro, identificación de los elementos con medidas en terreno, y pues puede ser soportado con métodos indirectos, que puede ser también tenido en cuenta, como el uso de ortofotos debidamente aprobadas para tomar de ahí la forma y los linderos del predio
para establecer una correcta identificación. En ese sentido, pues nos referimos al uso del método indirecto como la forma en la que se identifica el bien y los elementos que están al interior de él. Con estos métodos podemos nosotros, sin necesidad de hacer levantamientos puntuales, que de pronto en algunos casos es el método más dinámico y más seguro. La idea es poder apoyarnos en métodos indirectos como el uso de ortofotos, el uso utilizando pues, la captura de imágenes a partir de drones, la captura de las características de los elementos como construcciones o cultivos, utilizando estas imágenes y poder inferir la identificación de los elementos del bien para poder hacer el avalúo. En ese sentido, y se ha planteado muchas veces esa discusión, el instituto dentro de la regulación y básicamente a solicitud de la ANT, permite considerar si se realiza la visita a todos los predios que hace en cuanto al avalúo comercial o al avalúo puntual de estos inmuebles. Y me gustaría comentar porque ha tenido ha levantado de pronto muchas sugerencias y muchas críticas en cuanto a lo que la norma establece, y nosotros, pues, como les comentaba al inicio, hemos encontrado mucha confusión. Esto obedece, aunque no quedó explícito en la norma, a la solicitud de la ANT a la identificación de los predios y al desarrollo de la estimación del valor de terreno, sin tener que ir a cada uno de los predios. Ejemplo, teniendo en cuenta que las zonas a las que se va o las que tiene enfocado la resolución, vamos a encontrar seguramente algunas divisiones jurídicas, pero que físicamente los predios no tienen ninguna diferencia en cuanto a que vamos a encontrar suelos sin aprovechamiento y que vamos a encontrar muy seguramente rastrojos. Realizar una visita puntual a cada uno de los predios pues se convierte en un ejercicio muy repetitivo y muy desgastante. Entonces, en casos especiales como estos, pues la ANT nos pedía no tener la exigencia de la visita a cada uno de los predios. Entonces se estableció esa posibilidad sin llegar a caer en que el instituto está quitando la visita o está prohibiendo la visita a los predios. En último caso, pues quien realiza la investigación pues seguramente debe visitar la zona, por lo menos en la que se encuentra el predio. Basados en las zonas homogéneas físicas, puede determinar hasta dónde llegar y definir las características del predio y mirar, establecer los valores puntuales basados en esta agrupación de predios. Entonces, va encaminado básicamente a que no se visite como podemos hacerlo normalmente en un avalúo, que pues vamos al predio a levantar construcciones, a mirar las características de cada uno de los elementos que se incluyen en el bien, y ahí sí es prácticamente necesaria la visita por parte del perito a cada uno de los predios. A eso se dirige digamos que el término del que la ANT podrá considerar la visita a todos los predios que solicite. Pero ya es un criterio que tiene la ANT para definir los avalúos puntuales de estos predios que entran en negociación. En ese sentido, pues, definimos también la forma en la que vamos a determinar el valor comercial de cada
uno de los predios que entren en el estudio. Ya veníamos revisando que los parámetros están enfocados básicamente a mirar el valor de terreno, estableciéndolo de acuerdo con métodos de capitalización de ingresos o por el método comparativo del mercado, y los valores de cultivo, que también en este caso, sobre todo en la valoración del cultivo basado en el ciclo productivo actual, ha tenido también bastantes observaciones. Aquí recalcamos que el objetivo de esta resolución es definir, y a solicitud del Ministerio de Agricultura, y es que no se va a determinar o no se compra, no se va a adquirir predios, o más bien se van a adquirir terrenos en lo posible que no estén siendo explotados, o que en el evento que se encuentre algún cultivo, pues se determine el valor hasta el momento, en el momento que se hace la avalúo. Por decirlo así, el Estado no va a adquirir negocios, sino más bien va a adquirir terrenos para poderlos explotar. Entonces el enfoque está a encontrar terrenos que no están siendo explotados, sino que en el evento de encontrar algún cultivo, pues se le reconoce hasta el momento en que se le hace el avalúo, el estado en el que se encuentra el cultivo que encontremos. Y en cuanto al valor de las construcciones, pues tenemos la posibilidad de elaborar avalúos a través del método de reposición. Una vez definido, pues, el valor o el avalúo puntual del predio, se compara, pues, digamos que excluyendo los elementos como construcciones y cultivos que se encuentren, que pueden ser justificados, pero la idea es comparar el valor que se determinó en el avalúo puntual con el valor de referencia que se realizó o que se está realizando en este momento, para encontrar esa diferencia que pudo haber estado dada por la expectativa o por el anuncio del proyecto, y poder, si se llegara al caso, descontar de la oferta esa inclusión, ese incremento que se dio. De todos modos, queda para sustentar ese incremento, y si el incremento pues no obedece a esa expectativa, a esa especulación que se puede llegar, se tiene en cuenta entonces el valor que da el avalúo con las justificaciones tenidas en cuenta. Recordemos que los valores de referencia son eso, y son en términos generales establecidos de manera masiva, mientras que cuando hacemos un avalúo puntual ya tenemos en cuenta una cantidad de características ya mucho más detalladas, y que en ese caso la comparación podría entonces llegar a justificar algunas de esas diferencias. No obstante, si el valor pues del suelo, sobre todo, es muy diferente, entonces entraría a revisar, y la idea es descontar esos valores que se determinan por la influencia de la expectativa o de un mayor valor por el anuncio de la compra de tierras en la zona de núcleo de reforma. Como les decía, pues tenemos todo tendríamos toda la información almacenada en cuanto a el análisis de métodos directos e indirectos en la elaboración del valor, para poder comparar esos valores puntuales con respecto a los valores que estamos encontrando de manera puntual, y poder determinar, ya esto de parte de la ANT,
esa diferencia y poder descontar el valor. En cuanto a los procedimientos, podemos encontrar que el proceso inicia cuando el director eh, realiza, realiza o solicita más bien a los peritos la elaboración de valores puntuales. Ya esto es competencia de la ANT, y los puede realizar tanto, o lo puede hacer la solicitud tanto al Instituto Geográfico Agustín Codazzi o a peritos que debidamente se encuentren registrados en el registro abierto de evaluadores, para poder elaborar estos avalos puntuales. Sí, se siguen a las normas que tenemos vigentes. Y en cuanto a los plazos, que también ha sido un tema, en cuanto a la celeridad que requiere la ANT para adelantar estos avalúos, se tiene que, por norma, nosotros tenemos la elaboración de avalúos en 30 días hábiles, pero en el caso que se requieran o que puedan ser entregados anteriormente, pues estos plazos podrán ser pactados entre quienes hacen el avalúo y la ANT. Como les comentaba, el requisito para los evaluadores es que estén debidamente registrados con la categoría de avalos rurales. Y en cuanto a los municipios de la aplicación, como les comentaba, tenemos nosotros ahora el desarrollo de 70 municipios que hacen parte de los núcleos de reforma. Y también, como les venía comentando, hemos planteado el inicio del proyecto determinando las zonas homogéneas físicas en cada uno de los municipios. Hemos realizado visitas y capturas de información en campo de todo tipo. Y en cuanto a información secundaria, hemos consultado pues, las bases de datos de la Superintendencia de Encargado de Registro. Hemos venido trabajando con el Ministerio de Agricultura, sobre todo con algunos gremios, definiendo valores para establecer métodos de capitalización, modelos de análisis en cuanto a la generación de valores a partir de costos y precios de producción. Se ha venido realizando el análisis de toda esa información y la idea es determinar para cada zona homogénea un valor de referencia, un valor que debemos de partir como base en cada uno de los municipios que estamos adelantando, en los que estamos adelantando este trabajo. Estamos trabajando en comités de avalúos para definir esos valores, apoyados con la participación de las direcciones territoriales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Nos estamos apoyando en peritos y conocedores del territorio en cada uno de los municipios a los que estamos en los que estamos realizando este estudio. Pues tenemos el apoyo de las direcciones territoriales para definir esos valores, y por cada municipio se le entregará una capa con los polígonos de valores de referencia y una memoria donde se resume todo el proceso y se entregan todos los elementos que se tuvieron en cuenta para hacerle el cálculo de estos valores, para que queden como una memoria, como un soporte. Y estamos trabajando en la definición del documento metodológico que ya debe estar listo para salir. En cuanto a la aplicación, tenemos definido, por lo pronto, está sujeto a ampliación de los núcleos, pero venimos trabajando en estos momentos en 70 municipios que hemos dividido en dos fases. Una fase de 13 municipios que se realizó a principio de año y que ya fueron entregados a la ANT. Estamos en proceso de validación para publicar los valores de referencia en cada uno de estos municipios. Y en el momento estamos ya finalizando todo el procesamiento. Ya fuimos a campo y estamos elaborando el procesamiento de información del resto de municipios para hacer la entrega
a la ANT y que con mesas de trabajo podemos lograr entregar estos valores de referencia a la agencia y que pues puedan ser publicados, queden oficializados y a partir de estos comenzar a hacer los avalúos de predios al interior de estos núcleos, que como repito, no es todo el municipio, en cada uno de estos municipios hay que hacer una exclusión de algunas zonas, eso lo define el Ministerio de Agricultura y la ANT, y al interior de esas zonas que quedan focalizadas, ya la ANT comienza a solicitar avalúos puntuales previo análisis de cuáles son los predios o de las ofertas que encontremos o que le hagan al instituto, perdón, a la ANT para la adquisición de esos predios por oferta voluntaria. En términos generales, pues esa es el enfoque que le estamos dando a la aplicación del artículo 62 con la resolución 1137. Queda pues ya un análisis de esta exposición y pues comenzar a resolver algunas dudas que se tengan y pues quedaríamos pendientes de esa conversación que tendríamos basados en esta exposición. Gracias. Doctor Alexis, muchas gracias por su intervención. Entonces ya vamos a abrir micrófonos para las preguntas que tengan nuestros asistentes. Permítanos un momento, por favor. Muchas gracias. Bueno, tenemos una primera pregunta, doctor Alexis, que es, no me queda claro lo del avalúo de cultivos permanentes. ¿No se hace flujo de caja futuro traído a valor presente? Ok, perfecto. Como mencionamos, este ha sido un tema de discusión muy grande y básicamente a solicitud del Ministerio de Agricultura y que lo que busca es encontrar el valor del cultivo en el momento y no un valor del negocio. No sé si lo que busca el ministerio es adquirir predios que no, que se encuentren en estos momentos sin una explotación. Seguramente algunos predios que tengan explotación y que estén trabajando estén explotando a través de cultivos permanentes, seguramente no serán objeto de esta adquisición, eso lo define el Ministerio de Agricultura y la ANT, pero en el evento en que se encuentren algunos cultivos, se evalúa o se avalúa el cultivo al momento de la visita. No se quiere o no es la intención del ministerio comprar a futuro. Por ejemplo, si encontramos un cultivo, no sé, en un estado inicial, con pocos años de haber sido sembrado, que seguramente no entraría en negociación, pensaríamos, porque no es el objetivo. El objetivo no es comprar tierras que estén produciendo, sino aquellas que no estén o que estén siendo desaprovechadas. Pero en el caso de encontrar un cultivo que ya esté avanzado y que esté, se proyecta o se realiza el avalúo en el momento en el que encontremos el cultivo. Esa básicamente es. Entonces no se van a proyectar flujos a futuro y traerlos a lo presente porque sería solamente determinar el valor en el momento que se haga el avalúo. Muchas gracias, doctor. Entonces, le vamos a ceder el micrófono al señor Marco Tulio Bayona.
por favor, brevedad en la pregunta. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Aló, buen día. Sí, señor. Siga, por favor. Gracias. Mire, tengo varias preguntas, pero para hacer rápido, empecemos con la primera. ¿Cómo se pretende encontrar datos de transacciones en el sector? ¿Cuál sería el soporte de esa información? ¿De pronto una escritura? Ok, respondo enseguida a la pregunta. Bien, nosotros tenemos en estos momentos en el instituto una integración entre la Superintendencia de Notariado del Registro en cuanto a la consulta de bases de datos y podemos georreferenciar y consultar las transacciones que se realizan y se reportan en la Superintendencia de Notariado del Registro. Tenemos a disposición en el Observatorio Inmobiliario Catastral, en la página del instituto, acceso a esas transacciones y, no obstante, podríamos nosotros llegar a puntualizar en la consulta de esa información a través del Observatorio Inmobiliario Catastral. Entonces, son las transacciones que se tienen reportadas. Nosotros tenemos acceso a través de la interoperabilidad tenemos acceso a la información de la Superintendencia de Notariado y Registro y pues podemos realizar la consulta a través del Observatorio Inmobiliario. Discúlpeme, pero se tiene claro que en nuestro país la escrituración en un porcentaje demasiado alto nunca corresponde a los valores realmente negociados. Sí, señor, en los últimos años, con la ley, ya se me escapó ya se le consulto, se establece que el valor de adquisición del predio, pues debe ser el valor comercial con el que se hace la transacción. Sin embargo, nosotros sabemos que de pronto en años anteriores se declaraba era la transacción con el avalúo catastral, por ende, y sobre todo en municipios con actualizaciones muy antiguas, con unas vigencias muy antiguas, y vamos a tener este inconveniente. Pero por lo pronto, en los últimos años sí tenemos transacciones más cercanas al valor comercial, y lo que se busca también es encontrar la dinámica inmobiliaria en las zonas en las que estamos trabajando. O sea, ese es un análisis que debemos realizar y debemos tener en cuenta para tener como referencia, ¿no? Por eso siempre decíamos que es una combinación de métodos para encontrar. Esta es una de las fuentes de información que vamos a tener en cuenta, pero no necesariamente lo que nos arroja el observatorio hay que adoptarlo enseguida, hay que hacer algún análisis y alguna comparación con los otros métodos. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿De qué manera esta resolución ayuda con las dificultades para la valoración de las unidades fisiográficas conformadas por zonas de protección como rondas hídricas? Exacto. ¿Hablo así? Pues bueno, básicamente para esta resolución está aplicada para los predios que están dentro del núcleo de reforma y se excluye aquellas zonas de protección ambiental. Sin embargo, podríamos encontrar algunas rondas en algunos predios que están consideradas como sobre protección por tener ronda de río o ronda de quebradas, y pues utilizamos los métodos normales que hemos utilizado todo el tiempo para definir esa diferencia entre el suelo protegido y el suelo aprovechable. Pero sí, también tenemos a disposición, y de pronto no es el espacio, pero sí de pronto más adelante podemos establecer una capacitación o una socialización del uso de las áreas homogéneas de tierra que dispone la Subdirección de Agrología a través de la página Colombia en Mapas,
que pueden ser descargadas por cualquier usuario para hacer la elaboración de estas unidades fisiográficas. Sería el insumo básico para definir las diferentes características del suelo basados en su capacidad productiva en términos agropecuarios, y está a disposición de cualquier usuario, solamente consultarlas a través de la página Colombia en Mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Gracias. ¿Cuál es el avance con los observatorios inmobiliarios catastrales, puntualmente en el Cauca y Nariño, y donde se pueden consultar información detallada para aplicarla a los avalúos? Perfecto. Bueno, aunque Nariño no tiene ahora mismo núcleos de reforma, no tenemos dentro de la priorización en la que estamos trabajando municipios de Nariño. Creo que no está priorizado Nariño. El uso de del observatorio inmobiliario, por lo menos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, también tiene un acceso libre, pero en ese tema yo creería que lo mejor es, de pronto a través de la autorreguladora, crear también una socialización del uso de estas bases de datos que están dispuestas. Se pueden descargar incluso, pero sería muy importante que el área encargada, que obviamente es el Observatorio Inmobiliario Catastral, que depende de la subdirección de la Dirección de Investigación y Prospectiva, pues realicen esta socialización. Sería bueno de pronto quedarnos con un compromiso de establecer contacto con la Dirección de Investigación y Prospectiva y poder hacer una presentación por parte del Observatorio Inmobiliario para que pues los afiliados a la autorreguladora puedan ver los avances que tenemos en ese sentido. Quedaríamos de pronto pendientes en una socialización posterior a la que pues yo digamos que me comprometería a gestionar esa socialización para que los peritos pues puedan utilizar estas dos herramientas, la de áreas homogéneas de tierra con la subdirección de agrología y la información de transacciones y ofertas que también tenemos en el Observatorio Inmobiliario Catastral. Bueno, le vamos a abrir los micrófonos a la doctora Gloria Bonilla. Por favor, brevedad en la pregunta. Muchas gracias. Por favor, activar. Gracias. Sí, doctora Gloria, sí, señora, la escuchamos. Buenos días, yo soy Gloria Bonilla, avalúa vieja y vieja evaluadora de hace, y me pregunto lo siguiente, ¿es únicamente estar uno inscrito en el RA? Porque si yo estoy inscrita en inmuebles, por ejemplo, esa es mi especialización, entonces se debería exigir también específicamente estar inscrita en el tema del avalúo, ¿no? Por ejemplo, en el caso que ustedes están hablando, pues de estar inscrita en avalúos rurales. Sí, efectivamente, incluye la categoría de avalúos rurales, pero es el requisito que debe de exigir la ANT para poder contratar estos avalúos puntuales. Que está inscrito o que tenga el RA vigente y que tenga la categoría de avalúos rurales. Ese sería como que el requisito para poder contratar por la ANT. Pero bueno, estos avalúos son solicitados por la ANT y eso sería del resorte de la ANT en cuanto a la exigencia de esos requisitos. ¿Pero no se requiere entonces ninguna experiencia? Pues por lo pronto nosotros en la norma solamente establece
el registro y la categoría. Ok. Muchas gracias, doctor Alexis. Le abrimos los micrófonos al señor Jesús Erney Parra. Por favor, abrir su micrófono y brevedad en su pregunta. Gracias. Son básicamente dos inquietudes en una. La primera es que la información de las zonas geoeconómicas y físicas, hablo por ejemplo de Caquetá, las últimas actualizaciones fueron en el 2012, 2013, 10 años después. Entonces, creo que en ese momentico se están haciendo actualizaciones, pero la información no sé qué tan fiable puede ser para comparar. Esa en primera instancia. Y la segunda, la del método de avalúos en forma indirecta. Usted acudir a una fotografía aérea. De hecho, hasta las de Google están desactualizadas. Algunas tendrán 2 años, 1 año. Entonces, puede haber algún margen de error. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Bueno, en cuanto al Caquetá, también tenemos la precisión que por el momento no tenemos núcleos de reforma, o por lo menos no nos ha solicitado la ampliación para la elaboración de valores de referencia en el departamento de Caquetá por parte del Ministerio de Agricultura. Entonces, no estamos realizando trabajos de valores de referencia en esa zona. Y con respecto a la identificación correcta del predio, pues tenemos que tener en cuenta eso. No es lo mismo identificar correctamente un predio utilizando una imagen de hace, qué sé yo, 15 años. Seguramente hay algunas variaciones o podemos encontrar algunas variaciones. Y si no tenemos la precisión que nos da el uso de métodos indirectos para identificar correctamente el bien, pues nos vamos a tener que apoyar en levantamientos directos. Como digo, y como hemos venido explicando desde el instituto, el uso del método indirecto, de hecho, de pronto se confunde mucho con el no ir a terreno. El uso del método indirecto también puede tener esta particularidad. Ir a terreno, utilizar un dron para no recorrer todo el predio, levantando vértice a vértice, y para eso utilizamos esta herramienta. Y con una ortoimagen capturada o procesada a partir de la captura del dron, pues nos evitamos el recorrido vértice a vértice, levantando con topografía o con GPS cada uno de los linderos del predio. Esto, pues, obviamente nos facilita el procesamiento, y si bien fuimos a terreno, estamos haciendo uso de un método indirecto, que es el trazado de los linderos basados en el uso de una ortofoto, teniendo en cuenta que este es un método indirecto y que el método directo implica el levantamiento, como lo dice, directo sobre terreno de cada uno de los elementos o vértices de linderos o de cada una de las construcciones. El uso del método indirecto no implica no ir a terreno. Si nosotros utilizamos una imagen de referencia, por ejemplo, muy antigua, seguramente no podemos tenerla en cuenta, no estaríamos haciendo una correcta identificación del predio. A lo que nos referimos con el uso del método indirecto es poder lograr una identificación correcta del predio en todos sus elementos, sin necesidad de levantarlo a cinta o levantarlo con topografía, y recordemos que son predios rurales que dificultan mucho el levantamiento directo, y que el uso de estos métodos facilitan, con la debida precisión, facilitan la identificación del predio. Repito, no estamos diciendo que hagan la identificación del predio utilizando Google Maps, o que también nos puede ayudar, pero que no, mientras tengamos alguna duda con la correcta identificación del predio, pues en cuanto a la antigüedad de la imagen, en cuanto a la precisión de la georreferenciación de esa imagen,
tendríamos que entonces apoyarnos en métodos directos, que es no tanto yendo al terreno, porque toca, toca ir, sino en el levantamiento de la información. A eso que nos referimos con el uso de métodos indirectos. Muchas gracias. Le cedemos el uso de la palabra al señor Cristian Vega. Por favor, brevedad en su pregunta y abrir los micrófonos. Gracias. Cordial saludo, buen día. Digamos que en estos aspectos de los métodos indirectos me queda muy claro, pero sí hay algo que me preocupa mucho y es respecto a la información que entrega la ANT cuando pues no se le pide al perito, no se le exige que haga visita. Cuando uno tiene estos trazados o estos predios rurales, el perito hasta que no va a la zona se da cuenta de la situación del orden social y también de la situación de las vías y la disponibilidad del recurso hídrico de la zona, si hay acueducto veredal, si hay toma de alguna fuente, algún recurso hídrico que pase cercano. Esto me preocupa mucho porque si existe la posibilidad de que no se hagan las visitas tal como está por el tiempo y todo, me parece que sí es muy importante que la elaboración de esa zona homogénea, que será uno de los insumos indirectos con las fotografías de precisión, sí se tiene que entregar esta información porque eso está directamente asociado con los valores que se determinen de las propiedades, el orden, los problemas de conflicto de orden social que hayan en la zona, las vías y las aguas. Entonces, no sé si el IGAC tenga previsto que esta información también va a ser precisada o se va a entregar cuando se elaboren esas zonas homogéneas a manera de detalle. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que la elaboración de zonas homogéneas físicas y económicas está en la fase 1, llamémoslo así, que es la determinación de valores de referencia. Esa la hace el instituto, estamos trabajando en eso, estamos finalizando con mesas de trabajo con la ANT y el Ministerio de Agricultura para publicarlas. Van a ser de acceso para todos, pero esos no son los valores. Los avalúos que se hacen puntuales, pues pueden tener, además del valor, pueden también tener la información de la elaboración de zonas homogéneas físicas como referencia. Como se hace en una escala diferente y no tan puntual, no tan precisa como se hace cuando realizamos un avalúo, podemos encontrar algunas, no llamemos diferencias, sino algunas precisiones que podríamos nosotros establecer en la elaboración del avalúo puntual. Y es ahí donde entonces nosotros podemos, como evaluadores en terreno, encontrar algunas particularidades que podrían dar un valor de terreno un poco más elevado. Lo importante es determinar que ese incremento no se da por la especulación que se puede estar dando al anunciar la compra de tierra, sino porque encontramos unas particularidades en el predio que justifican o se deben justificar para definir el valor en ese avalúo. Muchas gracias, doctor. Les cedemos el uso de la palabra al señor Harvey Ortiz Piñeros. Por favor, abrir su micrófono y brevedad en su consulta. Sí, muy buenos días. La pregunta es la siguiente. Los peritos, si bien sabemos, los peritos de la Agencia Nacional de Tierra son los que hacen los avalúos. Entonces, ¿un perito particular puede rendir un informe o no? ¿Quedó clara la pregunta? Sí. Y yo creo que la respuesta es precisamente la ANT busca contratar peritos o lonjas o incluso al mismo instituto para hacer estos avalúos. Y el único requisito que tiene para ser contratado un evaluador, un perito, como le comentaba a la señora Gloria, es básicamente tener RAR activo y cumplir con la categoría de valores rurales. Entonces, estaríamos pendientes de los requisitos que establezca la ANT para la contratación y cómo
enfoca la contratación de estos peritos que van a realizar los avalúos de los predios de manera puntual. Cedemos el uso de la palabra al señor Fernando Peñuela. Por favor, abrir su micrófono y brevedad en su consulta. Bueno, no está el señor Peñuela. Entonces hay una pregunta en el chat, doctor. ¿A partir de qué momento la ANT debe iniciar la aplicación de esta resolución? Ok, perfecto. Una vez publiquemos los valores de referencia y que ellos adelanten, comiencen a adelantar el proceso de selección de predios o recepción de ofertas voluntarias por parte de los propietarios. Por lo pronto no están adelantando a los puntuales. Estamos en proceso. Yo creo que la otra semana ya deberíamos tener finalizadas las mesas de trabajo para publicar los valores de referencia y que comience entonces el procedimiento, la ANT, para puntualizar o focalizar en algunos predios este procedimiento de la redundancia que nos da el artículo 62. Otra pregunta del chat. ¿Cómo se pretende encontrar datos de transacciones en el sector? ¿Cuál debe ser el soporte de esta información? ¿Una escritura? No, y creo que en la pregunta anterior también, en una de las preguntas anteriores también repetíamos o decíamos que es mediante consulta del Observatorio Inmobiliario Catastral, no necesariamente debemos reportar pues escrituras o las transacciones que están o que pueden quedar a través de la ventanilla única de registro o certificados de tradición. No. Lo único es que encontremos transacciones reportadas a través del Observatorio Inmobiliario Catastral. Obviamente, si podemos nosotros aportar algunas o cualquier información que le encontremos en terreno, pues no está de más. Es un soporte todavía mucho, que enriquece más la actividad de la elaboración de la valor. Le cedemos el uso de la palabra al señor Juan Agudelo. Por favor, abrir su micrófono y brevedad en su consulta. Dos preguntitas. Cuando dicen ustedes que pues método indirecto para las visitas, la metodología para la medición de las construcciones y la identificación de las construcciones, ¿cómo se harían ahí? Esa sería mi pregunta, mi primera pregunta. Y la segunda es, en el tema de las áreas de los lotes, ¿cuál sería la que se debe tener en cuenta? ¿La que está reportada en registro o la física que el propietario determine ahí? Gracias. Ok, partimos de una premisa, y es que la ANT debe entregar la información suficiente al perito y el perito pues verifica en terreno alguna de estas informaciones. Entonces, la correcta identificación del predio debe correr por parte de la ANT. La verificación pues hace parte del trabajo que hace el perito. Y en ese análisis de información, pues está el revisar, como venimos haciendo con otros avalúos para la ANT y para la institución de tierras, analizar toda la parte jurídica, sobre todo en áreas de terreno. Y una vez se definan correctamente los elementos a evaluar, pues el perito dispone a ir a terreno a verificar la información, entre ellas medidas pero bueno, medidas de construcciones y algunas áreas que se puedan encontrar con algunas diferencias, pero el levantamiento básicamente lo va a hacer la ANT. Cedemos el uso de la palabra a Ismael Arturo Díaz. Por favor, abrir su micrófono. Buenos días. Sí, mi inquietud es cuanto al anuncio del proyecto y los tiempos de ejecución de los avalúos puntuales, porque
generalmente esos anuncios del proyecto se hacen mucho antes de la ejecución de los proyectos y digamos en el caso de Medellín, ahorita un caso muy claro y es que se hacen avalúos puntuales después de 4 años, pues la gente pues comienza a pelear que efectivamente los valores quedan muy por debajo de de los valores comerciales. Y pues ya anunció el proyecto, pues sí es difícil cambiar esos valores. Entonces, ¿qué estrategias o cómo se tiene planteado que si realmente los valores comerciales sí tengan congruencia con los estudios iniciales? Y bueno, básicamente dentro del primer año de vigencia, al publicar los valores de referencia, es que se van a adelantar estos avalúos. Estos avalúos no van a ser eh, extendidos en el tiempo. Y también podríamos pensar nosotros que esta norma en realidad tiene una vigencia limitada y es hasta cuando el Plan Nacional de Desarrollo se cambie. No sé si un gobierno, el gobierno siguiente, pues pueda o quisiera seguir en esta misma tónica de elaborar esto o de continuar con esta meta de adquisición de predios. Entonces nosotros hemos tenido muy claro que esta norma pues va a estar prácticamente o está así dentro del Plan Nacional de Desarrollo y pues la idea del gobierno también es hacer los avalúos y adelantar este programa lo antes posible. O sea, no vamos a perdurar en el tiempo haciendo avalúos de este tipo y sobre todo que la norma también, si bien no tenemos una fecha de vigencia o de expiración, pues consideramos que si o está planteada por lo pronto para la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo. Cedemos el uso de la palabra al señor Javier Restrepo. Por favor, abrir su micrófono y brevedad en su consulta. Muy buenos días. Mi consulta es la siguiente. ¿Cuál es la metodología que se debe aplicar para el caso en que un propietario no esté de acuerdo con el valor que el perito X le ha puesto a su predio? Ok, también tenemos que partir de la base que esto es una negociación voluntaria. Obviamente, dentro de los plazos, si no hay un acuerdo, pues el proceso termina ahí. Y lo que busca lo que se busca es no pagar valores muy por encima de lo que nosotros le definimos a la ANT con estos valores de referencia. Pero la negociación se basa en un acuerdo pues recordemos que es una oferta voluntaria y también me gustaría recalcar mucho de esto, no es un tema de expropiación como muchas veces se ha planteado, que si nosotros establecemos un avalúo y pues al propietario se le adelanta un proceso con los valores que encontramos, ¿no? Si no hay un consenso, si no hay una voluntariedad en continuar con el proceso de adquisición, pues el proceso digamos que se cancela en ese momento. Los avalúos, pues los va a solicitar la ANT y si el propietario pues no está de acuerdo, pues seguramente no continuará con la negociación. Gracias, doctor. Continuamos con preguntas de nuestro chat. ¿Qué sucede si se me valora la finca por el método de renta para efectos de venta voluntaria a la ANT y para efectos del impuesto predial se me valora por el método de mercado con valores diferenciales? Para el IGAC, ¿los predios pueden tener varios valores comerciales? En este tema, la aplicación del método de renta, sobre todo inicialmente para las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas o geoeconómicas, está enfocado a zonas en las que no tenemos reportadas transacciones o no hay
no hay un mercado que podamos nosotros tener como base para establecer ese valor comercial que estamos encontrando en la zona. El método de capitalización de ingresos es digamos que la aplicación de ese método es un mecanismo para poder soportar lo que puede generar el suelo, pero en las que no estamos encontrando valores de mercado. Y en la elaboración de estudios de actualización catastral, del componente económico de la actualización catastral, estamos también soportando bajo la misma premisa la elaboración de esos valores. Y hemos tenido mucho cuidado en ese sentido, de que en los municipios en los que estamos haciendo estos estudios, tenemos en cuenta si se ha realizado la actualización catastral en años recientes, tener en cuenta de dónde se obtuvo el valor de estas zonas geoeconómicas para no tener precisamente esta diferencia que nos pueden indicar que para impuestos, que en realidad no, el instituto ni siquiera tiene competencia sobre eso, sino para impuestos predial unificado, pues se basan en valores o en avalúos catastrales, pero para la adquisición de bienes se tiene en cuenta un valor comercial diferente al catastral. Cabe recordar que los valores catastrales se obtienen con un porcentaje de adopción de valores comerciales encontrados en las zonas geoeconómicas. Entonces no debería ser diferente, pero igual eso lo tenemos en cuenta. Ahora, en municipios que seguramente tienen grados de desactualización altos, podríamos encontrar valores muy, muy bajos en términos catastrales y por ende con pagos de impuestos muy bajos con respecto a lo que estamos encontrando ahora, que son valores comerciales. En ese caso, pues nosotros o el instituto no tiene en cuenta en ningún caso el valor catastral de la zona para reportarlo como valor de referencia a la ANT. Perfecto. ¿Cómo, de manera práctica, se accede a la base de datos de la Super sobre precios de venta o transacciones realizadas en un determinado sector? Bueno, lo comenté anteriormente, yo creo que no surge con hacer una socialización porque existe la herramienta, digamos que no es mi competencia y no es pero sí se puede acceder y no es el objetivo de esta reunión, pero entonces voy a solicitar la socialización para que los peritos puedan tener acceso a esa información y pues le den uso de todas estas transacciones que están siendo reportadas y que las estamos consolidando en una base de datos en el Observatorio Inmobiliario Catastral y que es de uso abierto. No tiene restricciones hasta el momento. En caso de que un predio tenga inconsistencias del área y alinderamiento con respecto de la escritura y la imagen catastral, ¿cómo se procedería? Ese es un proceso que debe realizar la ANT y pues de manera coordinada con el gestor catastral en el que se encuentre. Porque la idea es que el predio o la representación y la inclusión en la base de datos del gestor, que no solamente es del instituto, de un gestor catastral, debe llevarse a la realidad física y jurídica para poder tener una similitud o una veracidad en cuanto al dato y poder adelantar el avalúo. Esto no hace parte del proceso que deba adelantar el perito, pero sí seguramente la ANT en trabajo conjunto con el gestor catastral pues determinará si existe alguna diferencia en cuanto a la inscripción catastral y deberá proceder pues a subsanar esa inconsistencia para poder adelantar todo el trámite. Recordemos que al final del proceso lo que se busca es la adquisición del predio y para hacerlo pues debe estar subsanado toda la información. Entonces eso sería un trabajo coordinado entre la ANT y el gestor catastral.
Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra a la señora Mary Ricaurte. Por favor, abrir su micrófono y brevedad en su consulta. Buenos días. Días. Gracias por la oportunidad. Mi pregunta es respecto a si esta resolución la podemos aplicar en el municipio de Agnazú, Cauca, donde, como todos sabemos, el orden público, su constante es bastante alterado, es zona roja, está lleno de guerrilla, y en la que la información catastral pues no está actualizada, no están actualizados impuestos, no hay ningún tipo de actualización. Entonces, ¿sería esta resolución la que se aplicaría para ese avalúo? Son unas tierras bastante extensas en el sector. ¿Qué departamento es ese? Cauca. Sí, el municipio de Aznazú, Cauca. Ok, bueno, por lo pronto nosotros estamos trabajando, como les digo, en zonas de núcleos de reforma rural que nos establece el Ministerio de Agricultura. Hasta ahora no tenemos ningún municipio en Cauca para hacer estos estudios. Posiblemente en la ampliación de los núcleos pues se incorporen municipios de otros departamentos diferentes a los que tenemos, que la mayoría están en la región Caribe y en algunos municipios de Santander. De resto, pues estaríamos a la espera de la ampliación de los núcleos y en ese sentido, pues esta metodología, esta resolución no aplicaría para hacer avalúos en otros lugares del país, solamente enfocados a los que están priorizados como núcleos de reforma y a los predios en los que estamos, o en los que estaría interesado el Ministerio de Agricultura y la ANT para adquisición voluntaria, por oferta voluntaria. Tenemos otra pregunta del chat. En el marco normativo propuesto, ¿existe completa seguridad respecto que estos avalúos no serán utilizados en procesos de expropiación administrativa o judicial? Pues el marco normativo que establece el artículo 62, bueno, primero se basa en que no se va a tener un proceso de expropiación, eso es claro, no es el objetivo. Y segundo, pues son avalúos puntuales que se tienen para el objetivo de la adquisición de los predios. Entonces, pensamos que se podría tener la seguridad que no van a ser utilizados para expropiación. No cabe dentro del desarrollo del artículo 62 del Plan Nacional de Desarrollo la adquisición de predios de parte del Estado por expropiación. Listo, vamos con una última pregunta ya por temas de tiempo. Para los avalúos con suelo de protección, ¿qué coeficiente de variación se utiliza? También es claro, o también puedo dejar en claro que dentro de los núcleos, las grandes zonas definidas como suelos de protección o suelo protegido son excluidas de estos elementos. No se va a tener en cuenta suelos de protección o predios que se encuentran al interior de este tipo de suelos. Pero eventualmente se podría encontrar alguna franja que pues tenga un suelo protegido, y pues utilizaremos la metodología que estamos utilizando en valoración común y corriente. No hay una definición de un porcentaje o un factor o algo así que le aplique, y simplemente es someter a un comité o cuando se entregue el avalúo a definir cómo se obtuvo el valor del suelo de protección en ese predio. Bueno, doctor Alexis, y a usted y a todos los participantes en este webinar les queremos dar un agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Los queremos invitar a abrir sus cámaras para dejar registro fotográfico.
También en la tarde de hoy podrán revivir nuevamente en el canal de YouTube esta conferencia. Muchas gracias y no olviden, por favor, diligenciar la encuesta de satisfacción que encontrarán en el chat. A todos, muchas gracias. Nuevamente, feliz inicio de semana para todos. Gracias, Yo quiero agradecer mucho a la autorreguladora por la invitación. Es un tema muy importante y para nosotros es un compromiso seguir socializando la aplicación de esta metodología, de esta norma, y pues todos los proyectos que tenemos en el instituto, sobre todo el compromiso que tenemos de la subdirección de avalúos para con el gremio a través de la autorreguladora y tener un contacto con todos los peritos que podamos, porque tenemos un reto importante en este gobierno. Y la idea es contar con los peritos para poder cumplir con estas metas que tiene el gobierno nacional en temas de catastro multipropósito y valoración de bienes inmuebles a nivel nacional en zonas urbanas y rurales. Entonces, les agradezco mucho la invitación y extiendo un cordial saludo de parte del instituto, del director general y de la directora de gestión catastral. Y esperemos que poder seguir en contacto para seguir socializando todos estos aspectos que tenemos en cuanto a temas regulatorios y metodológicos de la actividad evaluatoria. Muchísimas gracias a todos. Claro que sí, doctor. Cuente con el autorregulador, con todos nosotros para estos temas tan importantes. Muchas gracias. Bueno.